El rugido del motor rompía el aire como un animal herido. A más de 400 kilómetros por hora, una silueta plateada atravesaba el cielo del Pacífico mientras el océano se extendía abajo, infinito e indiferente. Era 11 de marzo del año 1943 y dentro de esa cabina estrecha, un joven piloto estadounidense aún no sabía que aquel día marcaría su nombre para siempre. En ese instante solo sabía una cosa: estaba solo y lo estaban alcanzando. Minutos antes, la mañana había comenzado con un sobresalto brutal. Las alarmas aullaron en la base aérea de Doadura, en el norte de Nueva Guinea, cuando los vigías confirmaron lo inevitable. Un gran grupo de bombarderos japoneses se dirigía directo al aeródromo. No había tiempo para planes elaborados. Un puñado de cazas fue lanzado al aire casi a ciegas, con las bombas enemigas cayendo tan cerca que el suelo temblaba bajo las ruedas. Mientras los aviones estadounidenses apenas lograban despegar, explosiones sacudían la pista. Algunos cazas ardieron sin siquiera abandonar el suelo. Otros, por pura suerte, lograron alzar el vuelo en medio del caos, atravesando columnas de humo y fuego. Entre ellos iba Richard Vaughn, un muchacho de Wisconsin que ya empezaba a destacar entre sus compañeros, pero que todavía era solo otro piloto más en una guerra que no daba tregua. Apenas semanas antes había conseguido su quinta victoria aérea. Oficialmente ya era un as, pero el título no ofrecía ninguna protección real allá arriba. No en el Pacífico, no contra pilotos veteranos que defendían cada isla como si fuera la última. Los cazas se reagruparon rápidamente y pusieron rumbo al enemigo. La misión era clara: interceptar a los bombarderos antes de que regresaran a sus bases. Pronto, las siluetas japonesas aparecieron en el horizonte. Grandes bombarderos avanzaban en formación, escoltados por una nube de cazas ágiles y agresivos. No era una emboscada sencilla, era una trampa aérea perfectamente organizada. Cuando comenzó el ataque, el cielo se llenó de fuego trazador. Los aviones estadounidenses entraron uno por uno, disparando y rompiendo filas enemigas antes de escapar para preparar otra pasada. Vaughn eligió su objetivo y atravesó la formación japonesa, descargando una ráfaga precisa contra un bombardero que, contra todo pronóstico, siguió volando. Al intentar reorganizarse para un segundo ataque, algo salió mal. En segundos, el cielo que antes estaba lleno de aliados quedó vacío. Vaughn miró a su alrededor y lo entendió demasiado tarde. Había quedado aislado, sin respaldo, sin cobertura, y justo entonces los cazas enemigos comenzaron a caer sobre él desde lo alto. El combate ya no era una misión, era una lucha por sobrevivir. La única salida era hacia abajo. Vaughn empujó el morro del P-38 y se lanzó en picada, confiando en la velocidad brutal de su avión para dejar atrás a sus perseguidores. El viento comenzó a sacudir la cabina mientras el altímetro descendía con una rapidez inquietante. Normalmente, esa maniobra bastaba. Los cazas japoneses solían abandonar la persecución y regresar al combate principal. Pero ese día fue distinto. Las sombras no se despegaron de su cola. A medida que la velocidad aumentaba, el océano crecía ante sus ojos, una superficie azul que se acercaba demasiado rápido. Vaughn sabía que no podía seguir cayendo indefinidamente. Cuando niveló el avión, rozando prácticamente las olas, miró hacia atrás esperando ver el cielo vacío. En cambio, distinguió algo peor. No uno, sino varios cazas enemigos seguían allí. Por un instante creyó que podía enfrentarse a uno solo. Giró con decisión para encarar al perseguidor más cercano, pero en ese movimiento entendió su error. Detrás del primero venían más. 9 cazas japoneses, alineados y cerrando la distancia. No había espacio para huir, solo quedaba atacar. El cruce fue brutal y vertiginoso. Vaughn alineó el morro del P-38 y disparó con precisión quirúrgica. Una ráfaga corta, un leve ajuste, otra ráfaga. El tiempo parecía comprimirse en segundos interminables mientras los proyectiles cruzaban el aire en ambas direcciones. Las balas enemigas pasaban silbando a centímetros de la cabina, dejando estelas luminosas que parecían rodearlo por completo. Gracias a la disposición de sus armas concentradas en el centro del avión, cada disparo iba exactamente donde él apuntaba. No necesitaba corregir, no había margen para dudar. Cuando los aviones se separaron tras el cruce frontal, Vaughn apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. 2 cazas enemigos ardían, otro dejaba una larga columna de humo tras de sí. Pero la ventaja duró poco. A nivel del mar, sin altura para maniobrar, Vaughn sabía que estaba en territorio enemigo. Los cazas japoneses aún tenían superioridad en giros cerrados y comenzaron a dividirse, intentando colocarse de nuevo tras de él. Decidió romper el contacto, aceleró todo lo que el avión podía dar y puso rumbo a casa. La persecución continuó. Durante largos segundos, los disparos volvieron a rodearlo. En un momento, 3 líneas de fuego convergieron sobre la cabina. Entonces sintió el impacto.
Un golpe seco sacudió el avión. El motor izquierdo recibió un impacto directo, pero el P-38 siguió adelante como si se negara a rendirse. Poco a poco la distancia aumentó. La velocidad terminó imponiéndose y los cazas enemigos fueron quedando atrás. El peligro inmediato había pasado, pero el avión estaba herido. El motor dañado comenzó a fallar y Vonk se vio obligado a apagarlo. Con un solo motor operativo, cruzó los últimos kilómetros hasta divisar la pista de Doadura, todavía humeante por el ataque. Aterrizó con cuidado extremo, deteniendo el avión entre restos calcinados y cráteres recientes. Cuando apagó los sistemas y bajó de la cabina, apenas podía dimensionar lo ocurrido. Había salido solo y había vuelto vivo. En tierra, el ruido del combate parecía lejano, casi irreal. El humo seguía elevándose desde los extremos de la pista y el olor a combustible quemado se mezclaba con el calor húmedo de la selva. Mientras los mecánicos corrían hacia el avión dañado, Vonk permaneció unos segundos en silencio, apoyado en el fuselaje, intentando ordenar lo que acababa de vivir. El cuerpo le temblaba, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que todavía no se disipaba. En el informe posterior, los datos parecían imposibles. 2 cazas enemigos destruidos, uno más seriamente dañado. Todo en cuestión de segundos, al ras del mar, completamente solo. Los oficiales escucharon atentos, revisaron los testimonios de otros pilotos y confirmaron las victorias. Con esas, Richard Vonk sumaba ya 7 derribos confirmados y 1 probable. Pero los números no capturaban lo esencial. Lo verdaderamente extraordinario era haber salido con vida de un enfrentamiento donde la lógica decía que no había escapatoria. Ese día, muchos en la base comenzaron a mirarlo de otra manera. No como el joven prometedor, sino como alguien con un instinto poco común. Vonk no era el piloto más veterano ni el más agresivo, pero tenía algo que no se podía enseñar. Una calma peligrosa bajo presión y una puntería que convertía cada decisión en algo definitivo. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que ese combate no sería una excepción, sino un adelanto. Con el paso de los meses, Vonk seguiría acumulando victorias, sobreviviendo a misiones que parecían condenadas desde el despegue. Su nombre empezaría a circular entre escuadrones, primero como rumor, luego como certeza. Cuando alguien mencionaba al piloto que había enfrentado a varios enemigos solo y había regresado, todos sabían de quién hablaban. Años después, la historia lo recordaría como el piloto de caza estadounidense con más derribos confirmados en toda la guerra. El As de Ases, un título que suena grandioso, pero que se construyó combate a combate, decisión a decisión, segundo a segundo. Y entre todas esas misiones, aquella mañana de marzo del año 1943 ocuparía un lugar especial. No por la cantidad de enemigos, sino por lo que reveló, que incluso en el caos absoluto, un solo hombre podía inclinar la balanza si estaba dispuesto a jugarse todo. Mientras el sol descendía sobre Doadura y los motores se apagaban uno a uno, Vonk se alejó del avión dañado sin saber que acababa de protagonizar uno de los duelos aéreos más improbables de la historia. Para él, simplemente había sido otro día en el Pacífico, otro día en el que sobrevivir ya era una victoria. Si esta historia te mantuvo en vilo y quieres seguir explorando combates reales, decisiones imposibles y momentos que cambiaron la historia en segundos, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí seguimos contando las batallas donde todo parecía perdido hasta que alguien decidió no rendirse.